Buenos días, vamos a arrancar la primera charla. Mi nombre es Will Gutiérrez, yo soy jefe de producto regional de FICFlow. Veo todas las líneas que son sistemas de agua y espuma. Vamos a hablar un poco sobre tipos de rociadores, tipos de riesgo y unos conceptos generales, diríamos básicos, necesarios para abordar lo que es los sistemas de agua contra incendio. Primero que nada, ¿quiénes somos? Somos una empresa multinacional, nos encontramos en toda la región. Actualmente tenemos sede en Ecuador, Perú, Chile, Uruguay, Argentina, y desde Perú vendemos hacia el área de Bolivia. Tenemos más de 18 años de experiencia, realmente Chile tiene alrededor de 20 años, en Perú tenemos alrededor de 15. Nos dedicamos explícitamente y como core de negocio a la protección contra incendio. Nuestra misión, y creo que es igual y parecida a la de muchos de ustedes, es salvar vidas y proteger el patrimonio, que es el foco de la protección contra incendio. Parte de nuestros valores, y lo van a ver todos los que nos conocen, es la innovación, el respeto, liderazgo, compromiso y un enfoque al cliente. ¿Qué vamos a ver en todo el transcurso de la presentación? Lo primero, el marco normativo, diagrama general de un sistema contra incendio, componentes del sistema de agua contra incendio y los 4 sistemas más conocidos: húmedo, seco, diluvio, preacción. Por allí, un plus, vamos a tocar unas PPT sobre mangueras. Lo primero, a nivel marco normativo, toda la presentación se basa en la NFPA. Entonces es importante recalcarlo porque también existen normas nacionales y existen otras normas utilizadas para el diseño, como las de Factory Mutual. Entonces todo lo que vamos viendo en esta presentación es bajo el marco de NFPA. ¿Quién es NFPA? Es una organización en protección contra incendios, específicamente americana, pero que, como sabemos, todos los países de la región la han adoptado. Entonces han hecho normas nacionales con una especie de copy-paste de normas americanas. Normas que vamos a ir tocando: uno es NFPA 13, que tiene como enfoque todo lo que son sistemas de rociadores, y la segunda es NFPA 14, que tiene enfoque de las redes de montantes y mangueras. Algo importante, siempre me gusta recalcarlo, en esta región las autoridades competentes exigen que los productos sean listados. ¿Y bajo qué listados? Existen varios tipos de listados a nivel mundial, pero los conocidos y los exigidos en esta región es UL y FM. Aquí vemos 2 QRs específicamente de productos que nosotros suministramos, pero ¿qué es un listamiento? Es una empresa, realmente, aquí está la definición, que se encarga de probar equipos, materiales y servicios. Muchos desconocen que los servicios también se pueden listar. Por ejemplo, nosotros como empresas tenemos la planta de primer llenado de sistemas de agentes limpios. Eso es un servicio que se encuentra listado por UL y cumple los mismos protocolos necesarios para poder listar cualquier producto. 2 definiciones que agrego a lo que voy conversando es aprobado. Aprobado no es FM. Muchos tenemos un concepto de decir FM es aprobado. No. Aprobado, según NFPA, es todo aquello que es aceptable por la autoridad competente. Dependiendo del país, viene el segundo concepto, tenemos autoridades competentes. Son organismos o instituciones encargados de hacer cumplir alguna norma, algún estándar. ¿Ya? Podemos tener organismos nacionales, podemos tener empresas privadas como aseguradoras, podemos tener al mismo cliente o cuerpos de bomberos. Dependiendo del país, existen distintas autoridades competentes y son quienes deciden qué productos se instalan dentro de ese proyecto que estemos trabajando o evaluando. Un diagrama general, nosotros partimos normalmente en toda esta región, partimos de un suministro de agua que viene de un tanque como punto inicial. ¿Por qué usamos tanque? Porque en la mayoría no podemos coger de la red pública para alimentar un sistema de rociadores. Por ejemplo, en otros países desarrollados sí se puede tomar la red pública para la protección de rociadores en edificaciones residenciales. ¿Por qué? Porque la presión de un rociador como mínimo es 7 PSI según la NFPA. Entonces 7 PSI lo da la red pública, pero debe garantizar que, primero, que siempre vamos a tener abastecimiento de agua. No es que un día no vamos a tener agua porque estaríamos con un sistema desprotegido.
Y segundo, la presión mínima de diseño. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el equipo de bombeo y de allí vienen todos los equipos de descarga, llámese hidrantes, rociadores, redes de gabinetes. Componentes, ¿ya? Y más que componentes en general, vamos a hablar de los rociadores, que es lo principal. Existe una gama muy amplia de rociadores y existen muchas características, la verdad, que cuando empezamos a mezclar una con otra, nos da una infinidad de cantidad de rociadores a seleccionar. Y ese es el trabajo difícil que tenemos los ingenieros de diseño para seleccionar el rociador correcto dentro de una instalación. Disculpen. El primer factor o conocido, ¿ya? O dato interesante es el factor K. ¿Ya? El factor K y el K más conocido en todo el mercado es el K5.6 o luego en almacenes tenemos el SFR K25. Son los rociadores más conocidos como factores. Pero la norma nos establece una gran cantidad que parten desde el K1.4 hasta el 33.6 o SFR K34, que al día de hoy como patente lo tiene Taiko. Y dependiendo de qué, dependiendo mucho del riesgo que nosotros vamos a proteger, de la densidad de aplicación que seleccionamos y con ello definimos qué factor K cumple la demanda de agua en base también a la presión que tengamos del sistema. En este caso, normalmente, como usamos un equipo de bombeo, al final terminamos definiendo la densidad, pasamos al rociador y por último hacemos el cálculo hidráulico y definimos la presión necesaria de la bomba. Puede que en otros países, si ya tenemos la presión, tenemos que adaptarnos a la presión necesaria, a la presión de suministro que tiene la red. Igual, si tenemos un proyecto nuevo, nos adaptamos, si ya tienen una bomba existente, a esa presión. La NFPA siempre, ¿ya?, da ejemplos, pero no es que es cerrado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Existen diversidad de riesgos. Ellos te dicen, sí, yo tengo un almacén X, lo debes proteger de esta manera. Yo tengo una oficina, lo protejo, es un riesgo ligero, lo protejo de esta manera. Pero queda a criterio del proyectista terminar de seleccionar el riesgo. ¿Por qué? Siempre hay un ejemplo, no es lo mismo, no sé si lo llaman biblioteca o librería, ¿ya? Pero una biblioteca donde las personas van a leer históricamente, no es lo mismo una biblioteca pequeña, donde tienes stand a 2 metros, que una biblioteca que tengas stand completos a 4 o a 6 metros. Eso ya es un almacén, literalmente, aunque se llame biblioteca. Entonces, queda a criterio del proyectista definir el tipo de riesgo. La NFPA solo es referencial, ya la responsabilidad cae en cada uno de nosotros que diseñamos. Estas son referencias que encontramos en los anexos de la NFPA 13. Luego, como definición, la NFPA 13 establece que un rociador, ¿ya?, es un dispositivo de control o supresión de incendio. Una definición interna de nosotros es que el rociador es un dispositivo con un elemento automático, capaz de accionarse, primero sin depender de la detección, ¿ya?, y que es capaz de controlar o suprimir el incendio. Existen dos tipos de rociadores. Aquí empezamos a ver características. Existen los de control, como el K5.6 estándar, y los de supresión, que son los CSFR utilizados en almacenes. Cada uno tiene un objetivo distinto. Uno es mantener el incendio confinado en un punto hasta que llegue el personal entrenado y logre terminar de apagar el incendio. El otro sí suprime el incendio en su totalidad. Otros datos importantes, y quizás algunos en LinkedIn hace poco pudieron ver que en el mercado existían unos rociadores falsificados, y es importante saber que los rociadores listados con ULFM vienen correctamente identificados. Es una obligación. Todos los rociadores traen en su deflector, uno, el factor K que utiliza, el tipo de respuesta, si es QR, SR, el listamiento, si es UL-UFM, la temperatura de activación. Esos datos son básicos y todos están en el deflector, y adicional a eso aparece el modelo. ¿Por qué aparece el modelo? Existe algo, una nota importante dentro de la NFPA. Si nosotros tenemos un sistema instalado con rociadores modelo X1 y luego hay una especie de mantenimiento, alguno se activó, cuando yo vaya a reemplazar ese rociador, debo comprar el mismo rociador. Está prohibido
el uso de 2 modelos o más de rociadores dentro de la misma área de protección. Todos deben ser iguales, del mismo modelo, del mismo fabricante y exactamente iguales. No puedo utilizar un rociador de marca Taiko, ¿ya?, con un rociador de otra marca X dentro de la misma zona de protección. Pero sí en áreas separadas. Si este recinto estuviera separado, yo puedo tener en el área A un rociador Taiko, en el área B otro tipo de rociador, sin importar el modelo o marca. Otra característica es la clasificación de temperatura. Y todos estos pasos que vamos siguiendo también son los pasos de selección de un rociador y en parte de una ingeniería. ¿Cómo selecciono yo la temperatura? Los rociadores tienen o bulbo metálico, o bulbo de vidrio, o un bimetálico para activación. ¿Cómo lo selecciono? ¿Cómo sé qué temperatura utilizar? Y es en base a la temperatura máxima en el techo, ¿ya? No es la temperatura ambiente, es la temperatura del techo. ¿Por qué? En los almacenes principalmente, imaginemos tenemos un almacén con techo de un material metálico, ya zinc, por ejemplo, la temperatura ambiente puede ser 15 grados y el techo que está expuesto al sol pudiera llegar a 30 o 40 grados o más. Entonces, lo importante es saber la temperatura del techo, no la temperatura ambiente. En base a eso, nosotros entramos en esta tabla y en base a esa temperatura seleccionamos el rango aceptable para la temperatura de activación del rociador. Los rociadores más comunes es el de 68 grados, ¿ah?, con bulbo rojo, y es porque la temperatura máxima del techo es 49 grados, que es la más estándar dentro de la región. Pero existen zonas de altas temperaturas, la costa en muchos casos, donde la temperatura de los techos supera los 49, menos de los 66, y terminamos colocando rociadores de 79 grados centígrados, por ejemplo. Luego existen rociadores según el tipo o el punto de instalación, hacia dónde va a quedar direccionado el rociador. Tenemos rociadores básicos, donde encontramos convencional, un rociador antiguamente utilizado, al día de hoy ya no es utilizado, pero se sigue fabricando para ser instalado en proyectos que lo contengan. Este rociador se podía instalar array o penden, tenía ambos sentidos. Luego tenemos el array y el penden, hacia arriba o hacia abajo. Tenemos el sideward en horizontal y también existe el sideward en vertical. Tenemos los rociadores con roseta o decorativos, ¿eh?, y los ocultos, tanto en sideward como en penden. Los rociadores, normalmente, esta tapa, la mayoría lo debe haber visto en color blanco, pero también existen en color negro, en plateado, y pudieran venir pintadas hasta del color rosado, vamos a imaginar. ¿Puede venir de fábrica de otro color? Sí, pero es a pedido, es calzado justo para ese cliente. Luego tenemos los rociadores secos, que son utilizados principalmente en cámaras frigoríficas. Por último, tenemos como uso los rociadores institucionales. Este tipo de rociadores se utiliza en cárceles, centros reformatorios, centros de justicia, de salud mental. El objetivo de este rociador es que no permite colgarse, literalmente, porque la gente pudiera colgarse y holcarse, y tampoco permite una activación de manera adrede, vamos a decir a propósito, que lo golpeen y se active. Lo puedes golpear y no se va a activar. Tenemos rociadores según el modo, justo lo hablaba, modo control, modo supresión. Los generales que conocemos son de modo control, 5.6, K8 hasta K11. Luego del K14 hacia arriba vamos a conseguir SFRs, ya SFR K14, 17, 22, 25 y 33, 28 y 33.6. Y otro dato, y como vamos viendo son una gran cantidad de datos para definir un solo producto, ¿ya?, que es el rociador. Tenemos la cobertura, existe cobertura extendida y cobertura estándar. Como lo dice su nombre, uno permite abarcar mayor área con un solo equipo, el otro menor área con el mismo equipo, pero existen restricciones, ¿ya? Las coberturas extendidas se utilizan en riesgos ligeros, riesgo ordinario y en almacenamiento, que nos permite menor cantidad de sprinkler, menor cantidad de tubería y menor cantidad también de mano de obra en el proceso de instalación, ¿ya? Luego tenemos a nivel almacenamiento
los rociadores sin rack. A muchos no les gusta utilizar este tipo de rociadores, a otros sí. La realidad es complejo el diseño, más que la instalación, el diseño y el mantenimiento general de este producto, porque cuando lo instalamos dentro de los racks, normalmente es más caro mantenerlo que instalarlo. Cada vez el cliente va a entrar con su montacarga y va a golpear a un rociador, a otro rociador, el rociador moja la mercadería y entonces están en esa constante y círculo vicioso de cambios de rociadores y mantenimientos. Por eso, la gran mayoría evitamos diseñar con este tipo de rociadores. Más allá que la eficiencia a nivel de control de incendios, sí, son más eficientes porque el incendio inicia en ese punto y de una vez es atacado por un rociador. A diferencia de los SFR, que van a tener que estar, el incendio tiene que avanzar hasta llegar a la temperatura de activación de los rociadores de techo. Y justo hablando de ellos, tenemos modo supresión, rociador SFR. Los más conocidos y utilizados, o el más conocido y utilizado históricamente hasta hace un par de años, es el rociador K25. Tiene mucha historia, todos lo conocen, creo que la gran mayoría quizás lo ha tocado, lo ha palpado, lo ha instalado o diseñado. Pero posterior a ello, ¿a qué va tendiendo el mundo? A generar almacenes de mayor altura. Entonces empezamos a crecer en altura, y hay una limitante con la protección de este rociador. La limitante, de acuerdo a FM, son 15.2 metros de altura del techo y 13.7 metros de altura de almacenamiento, a ver si no me equivoco. ¿Qué cambia con el SFRK 34? Que nos permite una mayor altura, de acuerdo a FM, el techo puede llegar hasta 16.8 metros y el almacén hasta 15.2 metros. Entonces nos da mayor altura, todo lo que son logísticos le da mayor ganancia por ubicación de almacenamiento. También nos reduce la cantidad de distancia entre pasillos, entre otros beneficios. Es el rociador al día de hoy más utilizado. En los últimos 2 años se ha empezado a especificar mucho más porque todos queremos, o todos los que trabajan en el sector logístico quieren crecer en altura, pero sin colocar rociadores sin rack, porque saben también el problema que genera el rociador in rack. Dame un segundito. Aquí. Así. No sé si, sí, inició el video. Todos los rociadores, mientras va corriendo el video, lo primero, cada fabricante para poder listar un producto realiza pruebas reales del mismo. Simulan toda la carga térmica en el almacén, los distanciamientos y el control de temperatura general, evalúan cuánto demora en activarse el rociador, cuánto demora en la extinción de todo el incendio. Entonces, todo esto, la realidad, amerita un gasto importante. Por eso, al final de cuentas, sí, nosotros nos venden un rociador que técnicamente es un metal y si lo vendiéramos al peso, no sé, costaría $2 y el costo de este rociador puede rondar el K34, algo de 30 y algo de dólares. Entonces, por ello, por toda la inversión que hay y la evaluación tecnológica para poder llegar al diseño de un rociador. Un punto importante que quiero recalcar y aprovechando la presentación es los rociadores para instalarse tienen una llave correspondiente y llave única, la realidad. Los fabricantes, adicional a desarrollar el rociador, dicen, debes instalar con esta llave. Esta llave evita que el rociador en el momento de instalación vaya a ser golpeado o maltratado y el deflector, que es el punto más delicado, que es por donde se activa el rociador, vaya a sufrir luego una falsa activación porque alguien utilizó una llave universal, una llave estándar, apretó el rociador, golpeó el deflector y luego en la prueba presurizamos y empieza a descargar agua. Y el agua, la verdad, el foco, la mayoría de sistemas de agua es proteger la vida humana, no el material. ¿Por qué? Porque si aquí se llegara a activar un rociador, las sillas se van a mojar, ciertas cosas se van a dañar. Entonces, imaginemos en una prueba que un rociador se active de manera no deseada, la cantidad de daños civiles que puede ocasionar. Entonces, motivado a eso, y también los fabricantes a cuidarse, dicen,
Este es el modelo de llave. Esta llave calza exactamente en la parte de apriete del rociador y si no la usas, no hay garantía. Lo segundo, y un dato importante no está acá, es todos los rociadores son probados, absolutamente todos. Todos los rociadores americanos, es lo que nosotros suministramos, de Tyco, por ejemplo, son probados uno a uno antes de salir de fábrica. ¿Ah? Eso garantiza que el rociador no falle. Es el equipo más seguro de todo el sistema contra incendios. Por esa razón, hemos tenido históricamente algunos reclamos, ¿ya? El rociador falló. Sí, cuando empezamos a hacer la investigación siempre terminamos en una mala instalación, ¿ya? O no se usó la llave, o luego sacamos el rociador de muestra, el cliente dice, sí, sí lo usé, y cuando vemos el cuerpo físico del rociador, se ven las muecas que se generan al utilizar otra llave o al golpearlo. Entonces, el rociador es muy delicado, pero también es el equipo más seguro si los instalamos correctamente. Resumen nada más, temas de tuberías en general para el sector contra incendio. Tenemos tuberías aéreas, tuberías enterradas. Todas estas nosotros las manejamos, las podemos especificar y las podemos suministrar. Tuberías de acero conocidas, Schedule 10, Schedule 40, tuberías CPVC para sistemas empotrados, ¿ya? Específicamente cuando no queremos que la tubería se vea, entonces queda embebida en concreto. Solo para riesgos ligeros, también es importante recalcar. Tuberías enterradas, C900 o HDP. HDP listado por FM, no HDP bajo normas ISO, que son no listados para contraincendios. Son dos tipos de HDP que existen en el mercado, pero el que se usa en incendio es listado por FM. Ventaja importante, tubería Schedule 10, que es lo que buscamos impulsar dentro del mercado. La tubería Schedule 10 pesa menos, soporta las presiones necesarias de un sistema estándar. Lo otro es todo el Schedule 10 que hay en el mercado es listado, es UL o FM o ULFM. Tiene un costo menor, para los que les interesa el costo. Se instala más fácil, viene ranurada, directo desde fábrica, entonces tiene grandes ventajas sobre el Schedule 10. Los sistemas de incendio son sistemas de baja presión. No necesitan, como históricamente usaban hasta Schedule 80, una tubería que soporta 1000 PSI en un sistema que son máximo 200 PSI. Entonces, no sobredimensionemos los sistemas, encareciéndolos y haciéndolos no viables. Debemos utilizar lo justo y necesario para que el proyecto pueda andar. Sistemas húmedos. Aquí voy a hablar los 4 tipos de sistemas. El más conocido es el húmedo. ¿Por qué es húmedo? Porque toda la red se encuentra presurizada con agua, desde la bomba hasta el rociador. Para que se descargue o haya una descarga de agua, debe existir una temperatura de activación posterior, normalmente a un incendio, ya a una llama. Empieza a descargar el rociador. Posterior a ello se enciende la bomba jockey, que es la primera bomba que siempre va a arrancar, y como la jockey no logra la demanda necesaria para elevar la presión, enciende la bomba principal. Pero el sistema es húmedo porque es 100% húmedo. Hay agua desde la bomba hasta la punta de cada rociador. ¿Dónde se utiliza este sistema? La verdad, el sistema húmedo es el más empleado en todos los lugares. Hay un sistema húmedo, pero tiene ciertas restricciones y ahí viene, diríamos, su hermano menor, que es el sistema seco. Porque el húmedo solo se usa cuando no haya riesgo de congelamiento. Luego, o cuando el agua no hay tanto riesgo que dañe la propiedad. Porque para ello, si hay una posibilidad de daño a la propiedad, podemos utilizar sistemas de preacción, que es el último que vemos en estos 4 tipos. El sistema seco, que lo comentaba, es un sistema en el cual hay agua hasta la entrada de la válvula dry o la válvula seca. De aquí en adelante el sistema va a estar presurizado, sea con aire o con nitrógeno. El nitrógeno tiene muchas ventajas, pero es mucho más costoso. El aire es más económico, la mayoría de sistemas es con aire, donde se utiliza principalmente cuando existe riesgo de congelamiento, cuando la temperatura está por debajo de 4 grados o menor a 4 grados. No es 0 grados. Muchos dicen, no, riesgo de congelamiento de 0 hacia abajo. No, de 4 grados hacia abajo ya existe riesgo de congelamiento por definición de la NFPA. Aquí vemos cómo es el proceso de activación.
Rompe el rociador, se descarga el aire o el nitrógeno contenido dentro de la red de tubería y posteriormente existe un tiempo o un delay entre el que se rompe el rociador y sale el agua. Dependiendo el diseño, ese delay ronda aproximadamente 60 segundos, 30 a 60 segundos. Es la definición que deberíamos de utilizar. Creo que hay otro video importante y una de una válvula real. Esta es la válvula de Tyco, la dry valve. Es una de las más empleadas, la verdad, en toda la región. Más allá que la suministremos nosotros, existen muchos ingenieros que confían en este modelo de válvula por encima de otras. Ahí vemos su mantenedor de aire. El mantenedor de aire es obligatorio según NFPA. El compresor pudiera ser no listado, es la realidad, tanto que la NFPA permite que se pueda tomar una conexión de aire existente si estamos en una planta procesadora de X cosa, posiblemente van a tener compresores de aire generales para la operación de la planta. Pudiéramos tomar de allí y alimentar toda la presurización de la red de aire o adquirir un compresor independiente, pero no es una obligación que sea listado el compresor. El principal uso, donde hay riesgo de congelamiento, es o zonas que sí son frías en su totalidad, ¿ya? Deben tener algunas provincias donde sí o sí es completamente por debajo de los 4 grados centígrados durante todo el año, o cámaras frigoríficas. Es el uso principal de este tipo de sistemas. Aquí vemos los 3 componentes ideales: dry valve, compresor de aire y generador de nitrógeno, como este equipo que vemos acá. ¿Ya? Estos o ambos que vemos acá son listados, uno por UL, el otro por FM. Luego tenemos la válvula de diluvio. ¿Ya? En esta válvula, ya no es un rociador, ya no utiliza un rociador estándar, sino utiliza nozzle, o también llamados rociadores abiertos. ¿Qué quiere decir? Que ya la descarga de agua no se hace a través del rociador que se activa mediante la temperatura y que el bulbo de vidrio rompe. No, no es así. En este caso, el sistema de detección, en la mayoría de casos que es eléctrico, que es lo que más se utiliza, justo este video es eléctrico, el sistema de detección, sea por un sensor de temperatura o por humo, envía una señal al panel y el panel me manda a aperturar una válvula solenoide que comanda a la válvula de diluvio. Posterior a ello, se apertura la válvula de diluvio y deja descargar a través de todas las boquillas agua. Ya puede ser, si tuviéramos un sistema de diluvio aquí, en ese caso, la detección activa la válvula de diluvio y va a salir agua a través de todas las boquillas. Todo el recinto se va a inundar por descarga de agua. Existen 3 tipos de válvulas de diluvio, o las 3 tipos de activación: eléctrica, la más común; hidráulica, que utilizamos una especie de rociadores pilotos como sensores; neumática, ¿ya? Que también utiliza rociadores pilotos, pero ya no los presurizo con agua, los presurizo con aire o nitrógeno. Y también existe la manual. He visto clientes, no soy partícipe de utilizar un sistema de diluvio manual, pero hay plantas y clientes donde tienen un sistema de diluvio y dependen de sí o sí, ya no hay detección, sí o sí llegue un operario, baje la palanca y aperture la válvula de diluvio. Todas las válvulas de diluvios eléctrica, por ejemplo, traen también su activación manual, que es una activación de respaldo. Por si falla la solenoide, también la pueden activar manual. Vemos un video, un riesgo que típicamente se protege con sistemas de diluvio, según la NFPA 15, que es la protección de transformadores húmedos, ¿ya? Con la finalidad, no es de extinción de incendios, es de enfriar al transformador y evitar que técnicamente los líquidos o el aceite refrigerante vaya a salir por la alta presión que se genera o vaya a explotar. Para eso se utilizan también unas paredes de contención si hay más de un transformador o está cercano a un área donde pudiera ocasionar daños. ¿Dónde más se utiliza el sistema de diluvio?
protección de tanque de GLP. ¿Ah? Tenemos protección o enfriamiento de tanques de almacenamiento de combustible en conjunto con el sistema de espuma, que también va a estar amarrado justo a la cámara de espuma a una válvula de diluvio. Y por último, pudiéramos usarlo en cualquier otra área donde exista una limitante. Quizás tenemos un almacén chico y el diseño se complica con la NFPA 13 por el tipo de techo o X cosa que pudiera ocurrir. Pudiéramos también utilizar un sistema de diluvio. En ese caso garantizamos que estamos atacando todo el área en su totalidad en un solo momento. El sistema de diluvio consume mayor cantidad de agua. Entonces, también por eso no es tan utilizado. Hay que ir viendo cuándo sí o cuándo no. ¿Por qué? Porque aperturo 10, 20 boquillas al mismo tiempo o más. Y por último, tenemos el sistema de preacción. El sistema de preacción, parecido al de diluvio, utiliza técnicamente la misma válvula, pero ya no utilizo boquillas, sino utilizo rociadores cerrados. Y se llaman preacción porque debe suceder más de un escenario para que la válvula para que se pueda descargar agua. La válvula se puede aperturar, pero no se descarga agua. Existe de simple interlock o de doble interlock. Entonces, utilizamos rociadores normales. El más utilizado es un sistema de preacción eléctrico neumático. Tengo toda la red presurizada con aire o nitrógeno. Adicionalmente está el panel de detección, y para que pueda descargarse agua a través de los rociadores, ¿qué debe ocurrir? Uno, la detección me debe mandar a aperturar a la solenoide. El piloto seco, ¿ya?, debe sensar que hubo una caída de presión en la red y el rociador debe aperturarse. Entonces, todo eso debe ocurrir para que pueda descargar agua. ¿Dónde se utiliza? Principalmente donde el agua, ¿ya?, puede ocasionar daño a la propiedad, pero que sí o sí debe ser protegido por agua. Para mí, uno de los ejemplos más comunes es museos, donde tenemos piezas valiosas, históricas, y que sabemos que si se descarga agua cuando no hay un incendio, va a dañar a todas esas piezas valiosas. Tenemos data center. Aunque muchos no lo saben, siempre ocurre ese dilema de no, los data centers siempre es con agentes limpios. No es así. Si nosotros tenemos una torre, por ejemplo, de Claro, ¿ya?, una protección con NFPA 13 de toda la torre, el área de data center dentro de esa torre también debe llevar rociadores. ¿Qué se hace? Normalmente los rociadores se instalan con un sistema de preacción y se instala un sistema de agente limpio. ¿Cómo va a funcionar? Lo primero que va a ocurrir es, si hay un incendio, se activa el agente limpio. Son 10 segundos que tiene el agente limpio para extinguir el fuego. Si en los 10 segundos no se extingue el fuego, el incendio va a seguir creciendo y se van a activar los rociadores sí o sí. Bibliotecas y también cuartos fríos. Por último, tenemos todo lo que son redes de manguera. Las redes de mangueras se deben diseñar según la NFPA 14. Aquí en Chile hay algo peculiar, que es que también se utilizan carretes de ataque rápido con mangueras semirrígidas. Eso se diseña bajo normas europeas realmente, pero el reglamento local lo utiliza. ¿Qué ocurre con esos carretes? Que no son listados UL o FM, pero sí existe una certificación nacional. Nosotros todos los carretes que importamos, llegando el carrete, debemos mandar a certificar, le realizan prueba, emiten un certificado nacional y luego se pueden comercializar. Pero según NFPA existen 3 tipos de gabinete: clase 1, clase 2 y clase 3. Clase 1 con válvula de 2,5 pulgadas para el uso del cuerpo de bomberos. Normalmente lo vamos a encontrar en las escaleras de emergencia, es típico. Clase 2 de 1,5 pulgadas para el uso de ocupante o personal entrenado. Hay ciertos dilemas sobre eso, porque una persona, a pesar de que esté un poco entrenada, quizás no sabe manejar, o uno que no sepa, nunca haya manejado una manguera, cree que puede agarrar la manguera y manejarla a su forma como quisiera, pero la manguera tiene 100 PSI y cuando se activa la bomba, como mínimo 100 PSI normalmente, puede generar un latigazo y puede ocasionar daño a la persona que quisiera ser el valiente y operar la manguera. Y luego tenemos el clase 3, que es la suma del 1 más el 2. Tiene ambos focos. Existen 3 tipos de válvulas en gabinetes. Válvula simple, una válvula abre y cierro, no hay más que eso.
válvula restrictora, la cual se configura para restringir y bajar el nivel de presión, se hace en campo siempre, y una válvula reguladora que puede regular la presión tanto en dinámico como en estático. Y viene, normalmente nosotros recomendamos que venga configurada de fábrica. Donde se usa un sistema de manguera solo, porque no necesariamente debe venir amarrado a la NFPA 13. Lo primero, espacios de un solo nivel, donde no hay más de un nivel. Podemos tener, no sé, redes como farmacias pequeñas, un pequeño almacén. Si el almacén tiene un tamaño menor a 500 metros cuadrados, pudiera ser protegido solo con mangueras, mercados y marker en general. Eso es todo. De verdad, muchas gracias por participar. Nos pueden visitar. Nos encontramos aquí a la izquierda entrandito. Van a ver el logo de FICFlow y estamos para apoyarles y servirles. Muchas gracias.